Muy buenas tardes, profesora doctora Margaret Eckholt, y a la compañera Nicola, que con tanta eh, celeridad ha ido comunicándose con uno para orientarle. Eh, bueno, como les puse en el correo que envié ayer, yo estoy recuperándome de un cáncer bastante fuerte en la garganta. Todavía tengo la voz, como ustedes me oyen, bastante eh, lesionada, pero bueno, ya estoy totalmente funcional y eh, gracias a Dios estoy sin cáncer. Entonces les envío este correo, o este video, perdón, un poco con el afán de eh, expresarles mi deseo de participar en este encuentro en Chile, sobre todo por las inquietudes que yo he tenido durante ya más de 15 años en esta área. Y se trata de las herramientas de lenguaje con que nos referimos al tema. Ha sido curioso para mí encontrarme en este famoso libro de Leonardo Boff, este, los principios que tanto cuestionó Hinkelhammer de la deuda en San Anselmo. Eh, el libro Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, es en este sentido absolutamente anselmiano. Todos somos culpables. Y eso desde hace muchos años me ha dado vuelta en la cabeza porque ahí hay un error garrafal que la teología de la liberación no podría realmente asumir como una manera eh, adecuada de referirse al problema. No todos somos culpables del desastre ambiental y no todas las personas que compramos plástico lo hacemos porque querramos comprar plástico. No todas las personas podemos tener una vaca en el patio para tomar leche fresca. No todas las personas podemos sembrar en el patio lo que nos comemos. Eh, el tipo de acercamiento eh, casi romántico, ilusorio, con que se ha referido parte de la gente que se ha vinculado al pensamiento teológico que podríamos llamar verde, y que me ha tocado oír durante años, eh, no tiene ni siquiera idea del problema económico al que se está refiriendo. No se trata de un problema teológico, se trata de un problema económico, y como problema económico no está en las manos de la gente. En este sentido, habría que decirle a las grandes industrias como Bayer o como Monsanto, que ahora son la misma empresa, llamarlas a cuentas para ver cómo es que estas empresas manejan sus políticas verdes. De hecho, el caso de British Petroleum, cuyo pozo eh, explotó en el Golfo de México hace unos años, que se llamó El Gran Derrame, en una de las revistas de National Geographic, había hecho grandes, según la hija especialista en este campo de un profesor nuestro, había hecho grandes avances en el desarrollo ecológico, lo cual yo no tengo razón para dudar,
Sin embargo, sigue usando petróleo y está sacando petróleo. Y lo que pasó en ese pozo hace unos años significó la destrucción de no sabemos cuántos hábitats o ecosistemas micro o macro que había en el Golfo de México, sobre todo en la parte norte, en la parte norte del Golfo, que afectó a los estados sureños de Estados Unidos de una manera brutal. El problema de la ecología es económico y como problema económico es político. No se trata de si yo tengo una vaca en el patio para tomarme la leche fresca y evitar el uso del plástico. No se trata tampoco de si yo puedo sembrar los vegetales que me como para evitar comprar vegetales alterados o ayudar a la economía. Eh, Todas estas formulaciones que se han hecho por parte de personas aquí en estos lares son eh, cercanas al más grave romanticismo que uno pueda comprender. La cosa es que si uno se pone a pensar realmente en lo que significa vivir en medio de la abundancia ecológica, como es mi país o Colombia, los dos países con mayor biodiversidad del mundo, las cosas no son ni siquiera cercanas a esto que he hablado. Las categorías que nosotros debemos usar como latinoamericanos y que podemos aportarle a la comunidad europea son muy diferentes a las que usa Leonardo Boff. En primer lugar, porque debemos de renunciar a San Anselmo. Si bien es cierto, el, el poscalvinismo o el calvinismo posterior a Calvino desarrolló las bases debido a su ética de lo que hoy conocemos como capitalismo. Eh, También es cierto que Anselmo les dio el instrumento teórico fundamental para establecer el capitalismo tal y como lo conocemos hoy. Si bien es cierto, Calvino y sobre todo el calvinismo desarrolla para la fe el gran macro del contrato, es decir, que la alianza de Dios con los seres humanos se expresa legalmente en la forma de un contrato. También es cierto que la deuda que genera ese contrato, Anselmo la estableció muchísimos años antes que Calvino. Y ni Lutero, que yo sepa, ni Calvino lucharon contra la filosofía de San Anselmo. Las categorías que necesitamos usar no las ofrece la teología, porque la teología sigue siendo, sin duda alguna, un instrumento ajeno a nosotros. Las categorías están dadas en la propia tierra nuestra. Categorías como fermento o fermentación, categorías como simbiosis, categorías como comunidades vivas. Es otra manera de hablar y otra manera de entendernos dentro de este mundo que tenemos delante. Es mi deseo participar en esta actividad que ustedes están desarrollando en Chile. Y me parece que me, me parece que podría ser importante
llamar la atención sobre este set de categorías que estamos usando para trabajar lo ecológico. Mi esfuerzo el año entrante en el encuentro aquí en Costa Rica será precisamente desarrollar la conciencia económica del compromiso ecológico y de cómo hemos fracasado en no identificar las estructuras hipertecnológicas e hiperindustriales como los monstruos responsables de una sociedad autodestructiva basada en el consumo. Hace muchos años en Estados Unidos se desarrolló la filosofía de que lo lento es mejor. Es una filosofía que en el Mediterráneo se conoce muy bien y no es una filosofía, es un modo de vida. Sentarse a la mesa a comer despacio, sentarse a la mesa a dar gracias por los alimentos, sentarse a la mesa sabiendo que lo que tenemos delante es sagrado. Las grandes cadenas y la cultura del consumo nos han borrado todos esos patrones, pero nuestros pueblos originarios los han conocido por años y han entendido, por ejemplo, la sacralidad del maíz, han entendido la sacralidad de la caza. No se matan todos los búfalos, se mata el que se va a comer. Sin embargo, si nosotros aplicamos este principio 24 horas en el mundo, probablemente grandes compañías entrarían en un proceso de, de crisis y probablemente varias quebrarían. La forma en que hemos permitido que el mundo se estructure, el haber cedido la capacidad política a personas sin escrúpulos, nos está llevando hoy a este abismo terrible que tenemos. Por eso pensaba, este servidor con mi esposa hace un par de días en todos estos temas y me di cuenta, hablando con ella, de toda la riqueza que Costa Rica tiene en un área tan pequeña, aún por encima de Panamá o por encima de Nicaragua, que son nuestros vecinos. Las categorías que podemos usar para una teología ecológica alternativa están aquí y tenemos que aprender a trabajar con ellas. Mi mayor interés es presentar estas categorías desde el punto de vista de la hermenéutica bíblica. Y les dejo esta conversación porque es difícil conversar y poner las cosas sobre la mesa con la mayor humildad eh, para que podamos llegar a un acuerdo de hacer esta presentación a distancia. Yo me siento muy honrado de poder estar en una organización, una actividad hecha por una organización como ICALA. Y les agradezco el esfuerzo que hacen por hacer este tipo de discusión. Así que me despido con la esperanza de que todo resulte bien. Que esté muy bien y muy agradecido por la actitud siempre abierta que he encontrado en ustedes desde que empezamos a discutir estas actividades. Les deseo lo mejor. Muy buenas tardes.